Entre Amigos es una presentación de Tigo. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos, un domingo más con todos ustedes, un abrazo grande aquí desde Asunción, lluvioso en este momento. ¿Cómo está, Marco? Muy bien, y en el Chaco llovió también, usted estuvo por ahí, mi querido compadre. Sí, llovió un poco, creo que el jueves. Así pudo llegar usted para su compromiso. No, y por ahí Tere. Porque hay buenos amigos y espectaculares amigos en La Peña Entre Amigos de hoy. Quería comentarle un poquito que vine de los colores que a usted le agrada, sí, amarillo y negro, deseándole muy buena suerte a su guaraní querido. Le deseo de todo corazón. Y yo estoy vestido de libertad lento. Olimpia de costado. La Peña Entre Amigos hoy festeja el día de la amistad con grandes amigos. Nos anticipamos un poquito, mi querido. No, está bien. Sí, el día de la amistad. Ojalá que, como siempre dice el doctor Ramón Artemio Bracho, tiene que haber un día para festejar, pero pienso que hay que rendir culto a la amistad, porque tener amigos es lo máximo que uno puede hacer. Y todos los días tiene que ser el día de la amistad. Mi criterio. Ejemplo de ello es lo que tenemos hoy en Entre Amigos. Ahí está. Entre amigos. No, Entre Amigos se llama así. Entre Amigos. ¿Cómo está, señor Milchades Brites? De Pedro Juan Caballero. Buena siesta para todos los televidentes. Gracias, Juan Cancio, por... ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, Juan Cancio, muchas gracias por la invitación. A mí no me vaya en serio. Hoy toco y te iba. Se me mete Juan Carlos de la Diego Toco. Don Ramón Almada, bienvenido, compañero. ¿Cómo está, Ramón? Muchas gracias por la invitación, Marco y Juan Cancio, y muy contento de poder compartir con usted este gran programa. Y digno y Tito Acuña. Pero ahí te digo yo, qué suerte la vemos, se ve Juan Carlos. Juan Carlos, ayer salvamos con vuelta de la ciego y oye, Sí, Juan Carlos está enfermito, ¿vio? Está enfermito, se duerme. Hace tu gripe más de 8 días más. ¿Qué Juan Carlos? ¡Hace agosto! Plata más, ¿sí? Y el lujo, mi compadre, usted presente al compañero de Trova Bohemia, don Pepe Sarmiento. ¿Cómo está don Pepe Sarmiento? Bien, Cancio, ¿cómo estamos? Saludos a todos los colegas también. Pepe Sarmiento es un gran músico y etnólogo. Enólogo. Bueno. Etnólogo es otra cosa. ¿Qué quiere decir etnólogo? La etnología es el estudio de las razas y la enología es de los vinos. Así que, y bueno, vos sos las dos cosas, ¿no? Bueno, más o menos, sí. Ya que estamos en esta época, ya cualquier cosa, ¿verdad? Cervecerólogo, ahora además ya que es etnólogo. Cervecerólogo. Claro. Enólogo, Juan Carlos Oviedo. No, Juan Carlos es cerólogo. Ya cero más con que yo ¿Sabes cómo decimos en mi valle? Los que elaboran vino son productores y los que lo chupamos, admiradores. Así, ahí está todo. No hay que estudiar tanto. Fácil. Facilísimo. Ay, Cancio, ¿todo bien? Todo bien. Adiós. Gracias por la presencia de ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos. El Día de la Amistad en La Peña Entre Amigos. Entre Amigos. Señor Milciades Brites, junto con Carlos Reynoso, a la buena. Eve. Vamos a iniciar. Chamamecito para empezar. Queremos saludar a toda la gente de... Hoy no me vas a prohibir de mandar saludos, pues está güey, Luciano. Yo no prohibí nunca de... Saludos para el colega Juan Carlos Oviedo primeramente y mi respeto de siempre para él. Y bueno, queremos
un poco llevar el saludo a todo Pedro Juan Caballero. Hay varios eventos que te voy a ir comentando después. Juan Cancio, tenemos la Maratón Solidaria que estamos organizando el próximo 11 para recabar juguetes para todos los niños. Como todos los años. Como todos los años, para todos los niños, especialmente aquellos más necesitados que tenemos. Sin duda alguna tenemos, no solamente en Pedro Juan Caballero, sino que en todo el país. Siempre nos llenamos de niños que necesitan a veces, que no tienen un pan que llevarse en la boca, y para ellos este servicio, esta obra de caridad que estamos haciendo. Así que el próximo 11 es nuestra maratón. Vamos a hacer La Llorona para empezar. Para Juan Carlos Oviedo. A Juan Carlos Guimarães, Guri. La Llorona. Ve, va a ser de Juan Carlos Las Acenas. Don Tito, ¿cómo está usted? Señor, estoy conveniendo de... Domina ya de escriban a Rosario Alfonso Rendave. Me llaman de autito y te llamo a Rosario. A cambiar de rifle, güey. Antes de que hoy conseguí moría cazando un gato. Yo pilla avión, voy a morir. Ya no la música,
sellaran de rejecha o de que marei ayumille maro hay curaçao y debe apuraje e pairina cheveko ayer saco que o mangate e mujeja para cheluca potaba por a juje alaru hay tere pejare joven bella se lo verá oje ya te quiero llamar acá miremos coi te sai e no se va a pedir a mi guiñe y pirimba tere no ya se va hombre lloraba te queda y bote en mi vei me se voy con el 90 me con un guapute quiero re a su pello me que coi de que era jeje Eina Ramonita emollero grande y jujaite ya ella pa moya sui de por ahí te ve Juba se chandere yo jove mabaraco y ay pope mombre huevo y sundero vai derecha se te va tu pasiva tapereico y moti amo mora beba como ruco ya me interesa ya ya pero pa mi coi bote pa buena yo coche ay tu cabo pete y mandio borin de lloru ella de polla y bocoya siempre pese aña mute y coye un embaete va y poticuru nerembe moco y no me puta y te va a hacer vai pute ya ven que ni ya voy a ir a hoy va y pute ay no y cuache muy no vejara ay pa allá y te va ay pute ya eran de lloro pote y por ahí jure ¿De quién este tema es? Tema. Sí. Ramonita. Serendumí Ramonita. Sí, pero ¿quién hizo? Este hizo Carlos Miguel Jiménez y Emilio Boadilla Cáceres. A Ramonitas. Serendumí Ramonita. Qué linda letra. Sí, está No nos andó y venega. La a verso a música hablando de Dios, entonces ya pues apela Ramonita. Lorenzo Leizamón una vez, hoy que llamo Reinaldo Sanabria, Rodolfo Roa, o de la Iñorza y ella, o cabeza, te invita yo, te joder mi amor, cara, y Lorenzo Leizamón por la duda derecho que, ojalá no hay nada sobre cabe, Cristina, hola y ahí. O y Reinaldo Sanabria, y debe la Lorenzo Leizamón eso, sí, ella, me dijo que eso. Y que ande Cristina y votar, joven, dame la moneda. Te joder, eso es a nivel use molestado. Sí, la Cristina, pega tú, no eres para. Pegar pista, minita, y la idea, eso, no nos han ni pegar pista, pendante, joder, eso. Oye, la idea. Debe la Lorenzo le dice, ese era, eso es ahí nuestros amigos. Laico será, yo presente. Hoy me Cristina, no, cabe votar, eso mío, ¿sabes? A Honda. De bárbaros amigos, mira Nico ya y más buenas de bárbaro. Oh, cabeza, oh, se un primo, carrete, el maestro del árbol. Va con Lorenzo llegó de maestro. Pero Samio con Cristina Nico Samio no hay pasancia de este cereza. No pone derecho a pedir. Carrete esa cosa mío se me apañará y miro Samio. Pero Sarmiento, hay muchas cosas que a lo mejor no entendés. Pero ya, sí. Yo encontré que saben bastante. Bueno, mira, esto es un clásico y si podemos lo enganchamos con otro que a vos te gusta mucho. Sí, del canal. Seguro que la chacarera todavía no sabe. Ese es el problema, sí. Cayolería interior. Cayolería interior. Ya va a salir la chacarera. Sí, sí, dije nada de eso cambiar de pista por la misma cosa que yo llamo. Oye, upona o carupona por el mismo que sí.
de Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Alma guaraní, verdura en el suelo amado. Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular. Es la misma que ayer, echar a volar al viento, cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá, mientras el crisol de algún maracá su pena o su amor convierte en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando va. Y el riego de amor bendiciendo estás, alma guaraní, la heredad natal. Es la misma que ayer, echar a volar al viento, cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá, mientras el crisol de algún baracá su pena o su amor convierte en cantar. Alma guaraní, que tú de los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando va. Y el riego de amor bendiciendo estás, alma guaraní, la heredad natal. Lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando va. Y el riego de amor bendiciendo estás, alma guaraní, la heredad natal. Lucero con 3 luceros, ardiente de la mañana, de 2 en 2, compañero, apero al aire, al sendero, de cara al sol, compañero. Bueno, a la primera. Al paso de bueyes pobres, de animal de matadero, más vadeando la mañana con picanas de lucero, apero al aire, al sendero, de cara al sol, compañero. Lucero con 3 luceros, ardiente de la mañana, de 2 en 2, compañero, apero al aire, al sendero, de cara al sol, compañero. Al paso de bueyes pobres y animal de matadero, vas vadeando la mañana con picanas de lucero, apero al aire, al sendero, de cara al sol, compañero. De cara al sol, compañero, apero al aire, al sendero, de cara al sol, compañero, apero al aire, al sendero, de cara al sol, compañero, apero al aire, al sendero, de cara al sol, compañero. Volvemos en un momento.
Entonces, ahí con la venda aplauso. ¿Qué decís, Marco? Compañero y mi compadre, sabemos que tu tiempo y dinero valen, especialmente el tuyo. Por eso llegó Tigo Money con más servicios para vos. Con Tigo Money podés pagar servicios de Ande, facturas, Tigo y muchos otros servicios sin salir de tu casa, que es lo que a vos te cuesta. De manera rápida y segura, todo desde tu Tigo. Además, con cada pago de servicio, Tigo Money te regala saldo, marca asterisco 555, numeral. Y entérate de todos los servicios. Tigo Money, más servicios para vos, para los Acuña, para Milcea y para Trovador. La vieja Z, hoy me voy contigo, mira. Lambina. ¿Y qué vos decís, Milcea? Menos mal en el programa. La naca otro lado espere con. No sé, a mañana en cámara le hace dicha. No, yo llamó. ¿Dónde dicha él? Yo mañana en cámara. Juan Carlos, una vez vos echaste tema partido. Ahí yo le invita a Olimpia de Roa y Malo está en Yacampín, galleta de a un bollete y de cámara de la no, y dale, ya te di gusto mía. Vamos a hacer un tanguito. Eso. Vamos a dedicar a Pepe Sarmiento. A Pepe Sarmiento. Gracias. Antes de cantar, ya estado ya con la salud. Antes de cantar, de tocar, quiero enviar un fuerte abrazo y un beso grande a una abuelita que hoy cumple 102 años y que están festejando allá en Pedro Juan Caballero. Es posible. Doña Máxima. Vos sabés que oya po crochet, oya po temi, oya po iti. Ayer justamente le hicimos una entrevista por Radio Murucuñá. Ahí en la radio. En la radio. Y 102 años ya. 102 años. Cementerio Cuesa Espíritu, me entiendes. Así que a doña Máxima, Ñamancí, está escuchando, seguramente estarán viendo la gente porque están esperando el saludo. Un beso grande desde aquí, desde todos los que estamos acá, de toda esta rueda de amigos. Y un saludo para mi señora también. ¡Oh, qué y ya, y mira. O tangueata ahí no va. Tangueata. A paputa si grabo de pendecosa y bogotá. Yo te oyente Juan Carlos Doñe. Juan Carlos Doñe. Vamos a hacer el choclo.
Buena, Carlitos, ese acompañamiento espectacular. ¿Qué categoría? Serafino ya va popular para caer ahora el cohete, tío. Don Roja ya ve ya por mi semitono espera de ya puede tener y será el Serafín. Va a ver ni petenda y no la ya puede. Bueno, antes que ustedes canten, yo quiero darle un saludo al señor Serafín Ullón. Quiero decirle que muy a pesar de usted, compañero, Juan Carlos Oviedo sigue estando con los hermanos Acuña. Vean de la hipotaca de allá, la Ocela, Juan Carlos. Ya estuve. Sí, hablando de Serafín, vamos a aprovechar la oportunidad. Vamos a saludar a su suegra, está de cumpleaños. La suegra de Serafín Ullón. Eu vean pues que 8 días mandó que veo. Ay, Andandina. Juan Casio. Vos coincides allí cumpleaños. Hay una Beatriz, a Cintia Noemí está de cumpleaños en San Lorenzo. Barrio Ñumbura, muchas felicidades. A la Juan Carlos suegra, doña China de Venegas. Deja a la Juan Carlos de Mireconio, Morocha de Rubia y Telas de Mirecon. A Morocha era. Negri. El Rubia las envió a Negri. Es negra. Bueno, en solo de arpa, Tito esta vez se va a encargar a ejecutar y exclusivamente para su mecánico, don Carmelo Cabello. ¿Y mecánico? Es paga, mira, me des cuenta, ese amigo.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La peña entre amigos, señores, realmente. Esta música que Tito Acuña le tocó a su mecánico, por los hitos está de beso de Tito porque hace te dice. El despertar del día a día. Sí, a Esparta, oye, pagaron de Ana. Volvemos enseguida. Muy bien. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. Saludo a Leticia Friedman. Nos llamó. Leticia. También un saludo a Doña Justa, a Marta, a Jorge, a Seferino Fernández, a toda la gente de Paipucú. Tanto están haciendo por el Chaco, la comunicación fenomenal. Un abrazo grande aquí de La Peña entre amigos, a toda la gente que están trabajando en esta emisora fenomenal del Chaco paraguayo, Paipucú. Marcos. Mis queridos amigos, vamos a recibir a gente muy especial, gente del Circo Roland. Un aplauso de los compañeros. Muy bien. Muy bien. ¡Epa! Cristian Escobar. Rabanito a Manzanita. ¿Me pisan qué? Bueno, señoras y señores, nosotros venimos ahora, vamos a presentar algo realmente increíble. Triple salto mortal desde arriba de una escalera con un bidón en la mano. Atención, todo listo, todo preparado. Mucha atención. Acá. Toma, pásame el bidón. Bueno, mira. Toma. Anda a traer. Anda a traer. Toma. Dame. Anda a traer. Vos tiraste primero. Vos tiraste. Vos tiraste. Anda a traer vos. Ah, bueno, vamos los dos. Vamos. O un tapayazo se asustó. Ay, Dios mío. Rabanito de maleo. Rabanito de maleo ande Manzanita. Su corazón se quedó diciendo chiquita. Atención. Triple salto mortal. Desde arriba de la escalera. Ahí va. A la una, a las dos, y a las tres. Arriba. Yo mito no topay. De vuelta. Atención. Ahí va. A la una, a las dos, y a las tres. Mira un poco. No. Vamos a hacer como hacen en las películas. En cámara lenta. Cámara lenta. Atención. Cámara lenta. Ande tú, oye, Marco, ahí. Más rápido. Hay cazón de Rabanito con sorpresa con. Ahí está, arriba. Así no, de vuelta, arriba. Ahí va, 1, 2, 3. Dame tu microbio. Yo te voy a pasar. Vamos a reagir, Nina que DJ Marco Bayo, vea. Dale, Marco, debo allá pasa. No, que por casi reina. No, ¿cómo asallo, Marco? Ah, pea. No, pea. Pea. Bueno, muchachos. Mostraron mi Pablo hace publicidad, ya vio. De Marco, tu sentido y mondille. Bueno, compañeros. ¿Qué es el patito, Dios? Circo Roland. Circo Roland. Bueno, nosotros somos los payasos Rabanito y Manzanita. Sí, ya sé.
Los rabanitos de meterse acá, yo acá. Bueno, además de payaso también tenemos varios números. Nosotros somos los motociclistas del Globo de la Muerte. También. Ah, qué bárbaro. Sí, somos trapecistas, payasos, como ya vieron. También somos acróbatas de cama elástica. Somos paraguayos, un circo netamente paraguayo. Orgullo nacional, nosotros somos artistas. Qué bueno. Y está en Villa Elisa. Están en Villa Elisa. En la zona de En Villa Elisa, así mismo. Barrio Upatí de Villa Elisa. Sí, señor, ahí están ellos. ¿Vos de qué pueblo sos acá de Paraguay? Yo soy de La Mare. Ah, ¿son La Mare? La Mare. ¿Ustedes son amigos o son ahí hermanos? Justamente estaba mostrando el Globo de la Muerte. Estaba pasando ahí, somos 3 motociclistas paraguayos, sí, él es mi primo. Somos la mayoría familia ahí en el circo, somos todos paraguayos artistas, los artistas que están en el circo 100% paraguayos. Qué bueno, yo no sabía, interesante. Entonces Villa Elisa y las funciones. Las funciones tenemos de lunes a viernes, tenemos 2 funciones, 18:30 y 20 y 30 horas. Sábado y domingo tenemos 3 funciones, 15:30, 18:30 y 20 y 30 horas. Para que todo el mundo lo vea, un espectáculo para chicos y grandes, un espectáculo para toda la familia. Es un espectáculo familiar, un espectáculo fuera de la pornografía, drogadicción, un espectáculo sano, alegre y divertido para todos los chicos y toda la familia. Excelente. Así mismo. Bueno, la invitación está hecha, muchachos, y los artistas folcloristas no pagan en el circo. Sí, entrada gratis. Bien. ¿Qué decir, Luciano? Ay, por nada. El único es la de Marco Pagano, tú ya le monté. Soy Sheiterei. ¿Vos estás en el circo? Sí, yo estoy en el mismo barrio y estoy ahí. ¿Y vos estás trabajando también con Sí, ellos? señor, Pues, ya, pues pon ahí, tío, vea. Sí. Ah, te oí la de Mondía, güey. No soy Sheiterei. Bueno, señores, un lugar espectacular para vivir, Rakiura Country. Les despedimos a los muchachos y Rakiura, un lugar espectacular, calle doble avenida, un hormigón armado me meté, tiene 26 cámaras de seguridad, Rakiura Country, PTI maravilla. Así es que, compañeros, si ustedes piensan vivir en un lugar espectacular, mi compadre ya tiene un lugar ahí en Rakiura Country. ¿A vender ya tú? Japón. Sí. Fíjate que hay tendido de fibra óptica subterránea. Mira, competir novedad. Rakiura Country, casa. Amigo, a un paso del centro. Un lugar maravilloso. De vacaciones permanentes. Y bueno. Señor Pepe Sarmiento. Trova Bohemia. ¿Cuántos años de Trova Bohemia? 8, 10, no sé, ya perdí la cuenta. Mejor, ¿verdad? Mejor, hay que perder la cuenta, Sí. hay que vivirlo intensamente. Bueno, este tema, ¿cómo hacer? Lo conoces bien vos. Alguna vez lo cantamos juntos. Es de Rafael Paete, se llama Yo te canto Ñembucú, un homenaje a Pilar. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Bueno, podés cantar también. Bueno. Ciudad del sur por tus esteros, habita el duende azul del Ñembucú, rodeado de romántico misterio, que deja el llanto del Urutaú. Oh bella flor del sur son tus mujeres, jazmines adornando el Paraguay. Oh lírica ciudad, tu luz se agranda cuando evoco la arrogancia de los héroes de Humaitá. Y pasa el río dialogando a tu costado como un loco enamorado, generoso y musical. Eres Pilar, la flor del sur del Paraguay. Yo te distingo con mi verso y mi cantar. Eres Pilar, cuna de amor, y eres vergel de la ternura por tu nombre de mujer. Ahí vamos pa' Pilar.
bella flor del sur son tus mujeres, jazmines adornando el Paraguay. Oh lírica ciudad, tu luz se agranda cuando evoco la arrogancia de los héroes de Humaitá. Y pasa el río dialogando a tu costado como un loco enamorado, generoso y musical. Eres Pilar, la flor del sur del Paraguay. Yo te distingo con mi verso y mi cantar. Eres Pilar, cuna de amor, y eres vergel de la ternura por tu nombre de mujer. Eres Pilar, la flor del sur del Paraguay. Gracias. De Rafael Paeta. Qué lindo que escribía. El negro, ¿eh? Qué personaje. ¿Hacemos un corte? Señor director, volvemos en un momento. Taller recuperado. Homenaje a una gran mujer, una gran cantante, Marcos. Nuestra amiga Margarita Pildain nos dejó realmente la recordación de una amiga. Ahí la tenemos a Margarita en un programa de televisión que lo hacíamos con Juan Cancio los años 75. Era nuestra invitada, así como hoy de Entre Amigos. Un homenaje a la querida amiga Margarita, Juan Cancio. Realmente dio mucho por la música paraguaya. Gran compañera, madre y amiga. Lo vamos a recordar siempre con sus compañeros. Este es el homenaje de Entre Amigos para la amiga, la colega. En el Día de la Amistad, Margarita. Dios te bendiga por siempre, mi querida amiga. Muy bien, muy bien. ¿Quién otro que falleció, Marco? Y vos sabés que ella le pesó mucho la partida de Vicente, que era su compañero. Y hizo desde luego una canción que decía que ella tenía que partir si le dejaba primero a Vicente. Y bueno, Marcos, vino una noticia de que los hermanitos González fallecieron en un accidente, ¿puede ser? Está confirmado. Hay gente, ¿está confirmado eso? Está confirmado. Los hermanos González son compañeros de Fasardi que estuvieron acá Entre Amigos con nosotros. Sí. ¿Y cómo fue? ¿En un accidente? ¿Qué le pasó con un accidente? Entonces, qué pena, che. Nos queda un que poco... Dios lo tenga en su gloria. Bazán también. Bazán, maestro Bazán de Itán nos dejó también. Sí, sí, señor. Pero un sinnúmero de artistas nos dejó en estos días. De don Cirilo Frete Franco, el gran bandoneonista guarambareño también. Pérez Chávez. Pérez Chávez, sí. Sí, una cantidad. Pérez Chávez. Qué bárbaro. Y bueno, señores, continuamos con nuestra peña y le dedicamos todos los temas a toda esta gente que ya partieron. ¿Qué fue? O punteante, coñante, oye, apata ahí. Ya para andar, ya por ahí tengo. No, no, anda, ya por ahí te hago. Digo yo, sí, señor Milciades. Gracias. ¿Te puedo pedir una sugerencia? Sí, cómo no. Quiero tomar el tereré. ¿Y después? Bueno, gracias, secretario. Y hoy está Milciades. Buena, Milciades. Bien. Se creen, hombre. No, rápido la pesa matar a la joven de tu esa cuando matar. No, a la joven no manda. Joven no mandáis a huevo, los guapos mandados ya. O un guapo mandase. Sí.
Bueno, si terereta no te va a poder mover. No, ¿a dónde, hermano? Espera que te esté ya cocinando, ni que se echa purati. Cierto. Primera vez se ve televisión de Yehujave. Bueno, en Bopúa tú. Voy a tocar. Carlito. Bien, Carlito, escuchamos Espera un ratito. Una lucha por la vida, gesto común. El próximo domingo 5 arranca en Pedro Juan Caballero. En esto están involucradas todas las iglesias de las parroquias de Pedro Juan Caballero y sus alrededores, el departamento de la Mambay. En esto incluye todos los países del Mercosur. Y en esto también estamos involucrados, ya que hay tantos asesinatos y a veces somos tapa de los diarios en Pedro Juan Caballero. Y tratamos un poquito con esto, Cancio y toda teleaudiencia, de revertir un poco toda esa situación que se suscita en Pedro Juan Caballero y que muchos medios sensacionalistas nos quieren muchas veces tildar de matones y demás cosas, pero queremos también hacer la salvedad de que en Pedro Juan Caballero existen gente buena, gente laboriosa, y que por sobre todas las cosas estamos invadidos. Como en todas partes. Como en todas partes, Así que una ciudad tranquila, la de Pedro Juan Caballero es una ciudad muy tranquila. Definitivamente. Y entonces están coordinando la gente de la iglesia, de las 3 parroquias que tenemos en Pedro Juan Caballero, este gesto común que empieza el próximo 5 y termina el 12 con un gran festival artístico en la explanada del Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero. Así que eso, vamos a estar todos juntos. Excelente. Bueno, pero te imagino la Serafín, yo no vamos a... ¿Cuál es el completar? ¿Cuál es que tú la plata de Moisés? De para acá Calavera. Va a pijar. Digo, ese tito que va a pijar, o sea, donde tiene mondito de Calavera. Serafín, yo ya ponían años mismos coin. Y nosotros tuvimos el placer de tocar esto en Washington, en los Estados Unidos, con Carlitos. Tenemos que destacar de Carlitos, volvió de Alemania recientemente. Hasta Gouye, será. Y así me mandó a Guyagua a montar ya Gouye con la joda. Afromado de colaba montón, así que compuso ya años mismos coin Serafín Ullón, y queremos con esto mandarle un saludo cordial al querido Serafín. Y que le dedica a Juan Carlos Oviedo. Juan Carlos. Vamos, Carlito.
Excelente, Carlos. Pega la ayuda, yo se la fin de grabar. Mira ese tema, pero se ni cava, se muñeca, no grabamos ahí. Ay, chere, hijo. ¿Qué decís, Marco? Grande guitarrista. Pero ya iba ahí. Ayer, se da, en la güero vía pa. Bueno, grandes guitarristas, ahora vamos a hablar de grandes guitarras, compañeros. Music Hall. Bien, Marco. Tienen guitarras espectaculares. Representación exclusiva de Yamaha, Fender y Marshall. Fíjate que acá tenemos una guitarra muy especial que vamos a mencionar un poco todo lo que tenemos. Esta guitarra es la ABX de Yamaha. Uno de los modelos de guitarra electroacústica más importantes del mundo, más populares del mundo, por su comodidad y diseño. Incluye un moderno circuito electrónico de última generación, con ecualizador y afinador electrónico. Esta guitarra es espectacular. Yamaha. Music Hall, Teniente Fariña, 962, casi Estados Unidos. También en el Shopping Marica López, Shopping San Lorenzo y Santa Teresa. A ver, se dúo con el cola y maracá, apeteo ya peteski, o yo capaiteski. Y a Berejona, Music Hall. Music Hall. Y ya tenemos, Henry ya tiene. Sí, señor. Relojería Suiza ya está allá. Quería destacar que Relojería Suiza también está nuevo distribuidor de Music Hall en Concepción. El latino. Virginia Ayala Henry. Es nuestro amigo, representación en Concepción. Tenemos que cortar porque ¿qué más la programa? Un corte, por favor. Ya, no puedo meter. Voy a jugarme. Voy a quitar eso. O voy a usar por allá. Che, mira, no, hermanito. Ay, no, güey, yo le volví. Red con Ariel, canal de la familia La Peña, entre amigos. Hoy el cumpleaños de Pasita, Sanabria, de tu hija Rodrigo. Felicidades. 3 añitos. Felicidades a Pasita entonces. El 2 de agosto el cumpleaños de Doña Muñequí. Un abrazo grande para Doña Muñequí. De Entre Amigos a Coro del Oviedo. El 5 de agosto cumple de Pato Fonseca. ¡Buena, Patito! Patito es el jefe máximo, el que nos está sacando al aire con sonido y con imágenes. Patito, muchas felicidades. Mañana se casa nuestra gran amiga Celeste Doldán y Enrique Díaz Benza. Muchísimas felicidades de parte de todos tus amigos, Celeste y Enrique, que sean muy felices de parte nuestra, de Luz, de Cancio, de Tinola y de todos los hermanos Orrego. Muchas felicidades. Marcos. Señor. Acá yo tengo de un regalo, ¿puede ser? ¿De qué era? Sí. Algo especial es la faja Pangao, reductora Pangao, y quiero poner a consideración de mi amigo Milciades Brites. Faja reductora Pangao, mi estimado amigo. ¿Por qué? Para bajar los kilogramos. Sí. 522, 610. Y probablemente este es un obsequio para mi amigo Milciades Brites. No, Marco. Sí, señor. Juan José. Mi Pangao. Está al revés, hermano. Y claro. Pero él no tiene mucha exigencia visual, así que no hay problema. Pangao, 522, 610, Dismar, Salud y Cultura. JJ, un regalo para mi amigo Milciades, me hago responsable acá para que llegue a Pedro bueno. Juan Caballero. Muy bien, Pangao. muy bien. Bueno, real. Gracias, Marquito, gracias, Marquito. Y realmente que lo use, ¿sabe por qué? Porque Pepe Milciades es churero volante ahí grande. No, esperana. Eso es exceso de gostosura nomás. Exceso de gostosura. Sí. Buena. Música, maestro. Antes de irnos a la música, queremos presentar
este material que hemos hecho con Ramón Almada, los hermanos Acuña. Estamos presentando el sello Cerro Coray Boquerón el próximo 2 de septiembre en el Bosque del Folclore. Qué bueno. 1 kilómetro 21 y medio. Bueno, ¿Cuántos temas hay ahí? 15 temas. Para tu 25.000 entre Juan y te oiga tú a vender. Saludos a don Pedro Romay y doña Kika. También queremos saludar un ratito a mi mamá que está de cumpleaños el 4 de agosto, el 2 de agosto, mi hija Normi, Angie, Tito el 6 de agosto. Así es que se me dio el 6 de agosto, pues vaya a hacer Tito, luego bien, pues ya. En esta madrugada, amor de mis amores, vengo a cantar las penas a Sanderejé. Mientras la brisa trae el alba ya de flores, de luz y de colores, de luz y de colores, de también las avecillas despierta ya en la fruta y vierte la aurora y yucba puraje, y tú tranquila duermes en tu lecho de rosa, bien de hecha amorosa ni bien de hecha amorosa ni venerejendú. Por tus bellos ojos negros suspira el pecho mío, y en su ansiedad te envía esa Ibamorajú. Amor de lo más puro, cariño el más intenso, que nadie en este mundo le irá bañando, que nadie en este mundo le irá bañando. Lo mucho que te quiero, hoy vengo yo a decirte. Escúchate, lo pido, que bésame a mí. No dejes, vida mía, que amándote me muera. Por eso te lo ruego, será hijo mi shimi. Por eso te lo ruego, será hijo mi shimi. ¡Bien! ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla! Muchachos, posibilidad de actuar en el Circo Roland, con ese nivel. Barrio Ipatí de Villa Elisa. Sí, señor. Tenemos una espectacular. Y me oigo de payaso fuera. Decimos un día, pues, tienen de todo, mamina. Así es que tienen funciones todos los días. Barrio Ipatí de Villa Elisa. Es Sol de América, cancha y ¿qué? Mamina. Y formal, güey. Vamos a pegar ese. Pega ese mondía, que pega oíla y palo, vina. Pega manzanita y coitina. Manzanita. Ay, dale. Y manzanita, ay, pero como cointo vino la rola. Oye, popa, ¿qué? Villa Elisa, barrio de Patí, sí. Está todo dicho. Hablando de Villa Elisa, cerquita de Villa Elisa nos ha enviado un saludo el profesor Topo Jiménez. Sí. Ah, qué bueno, Topo. Un abrazo grande para él. 6 años de programa, sí. Jiménez. Un abrazo grande a Topo. Y en Luque nos están viendo. Ortiz, Blaire y familia, y César está de cumpleaños, son nuestros sobrinos. César Pereira. O Farre, ay, vaina. Fanático del grupo de ustedes, che. Gracias. También, ¿cómo, Rodrigo? ¿Un corto? Un abrazo grande a toda la gente de la canchita que están farreando lo de Debri. Vamos enseguida junto con Marco. Volvemos en un momento.
La peña entre amigos continúa de la siguiente forma. He sabido que tu tiempo vale, mi querido compadre. Por eso llegó Tigo Money hasta ahí, Platas y CUPA. En Money. Con más servicio para vos, contigo Money podés pagar servicios de Andes, facturas Tigo y muchos otros servicios sin salir de tu casa o trabajo. Ay, hijo de Peter. Estés donde estés. Por lo visto cargan estos súper. Además, con cada pago de Tigo, Money te regala saldo. Asterisco 55 numeral. Más que la hipoteca, amigo. Entérate de todos los servicios, Tigo Money, plata, más servicio para vos. Y para ti. Señor Milciades, un tema corto. Buena, Calito. Con nuestros patrocinadores. Ya volvemos. Señores, un domingo más, la peña entre amigos. Un abrazo grande a todos ustedes. Nuestro agradecimiento en primer lugar a Dios y a todos nuestros compañeros que hicieron lo posible para estar con ustedes. Marcos. Amigo, realmente entre amigos eso. Vino Milciades, Pedro Juan, acá Ramón Almada, los Acuña, toda Bohemia. Una maravilla. Gracias por la presencia y ustedes hacen la peña. Y por eso entre amigos está vigente. Gracias. Trova Bohemia, muchísimas gracias. Y que Juan Carlos Oviedo, que pronto te recupere, compañero, y te esperamos acá. Le falta y te ya al mando y de ala y mira ahí. Hasta luego. Trova Bohemia. Gracias. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de Urutaú, tu voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescado de Río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sausales, a orillitas del Paraná. Tomador de mate amargo a la lumbre del lucero,
hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el alba que ha de llegar. La 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 la. Lamento Durutaú, tu voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescado de río bravo, canoero, canoero, nacido entre los sausales a orillita del Paraná. Tomado de mate amargo a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el alba que ha de llegar. Entre Amigos fue una presentación de Tigo.